Carlos Gardel cantándole al Uruguay. Hay más de una canción que hace referencia a elementos que tienen que ver con Uruguay. Hay un tango dedicado a la calle Isla de Flores. Está Tierra Hermana, donde nombra los departamentos. En fin, el vínculo de Carlos Gardel con Uruguay, y que siempre sigue generando una suerte de controversia, el lugar donde nació. A esta altura del partido es una discusión que ya no, honestamente, yo no doy, por lo menos, y sigue generando, sobre todo en el exterior. Hace algunos años, no muchos, capaz que Milton Santana se acuerda, porque hablamos con él después de haber recibido a Felipe Piña, el escritor argentino, el historiador, que escribió todo un libro dedicado a Gardel y a fundamentar la teoría del nacimiento en Francia. Pero bueno, una vez más, el tema está sobre el tapete, así que yo me preguntaba, Milton, y agradezco que hayas venido y que bueno, has investigado mucho el fenómeno Carlos Gardel, y tenés el libro editado por Planeta en su momento, Carlos Gardel, el más uruguayo de todos. ¿Por qué genera tanta controversia, tanto interés al lugar de nacimiento de Gardel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Sí, es un fenómeno, diríamos, social, y quizás va mucho más allá de eso, ¿no? Yo creo que es el cantante, es el artista más importante y más completo del siglo XX. Es Gardel, es decir, yo creo que todo lo que es sinónimo de excelencia se lo compara con Carlos Gardel. Y el sentido de pertenencia, yo creo que hay mucho de chauvinismo en todo esto, de que, bueno, Gardel es mío. Es un botín. Exacto, eso por un lado, pero también hubo motivos económicos, evidentemente. Muerto Gardel empezó toda esta historia. En vida de Gardel, prácticamente se sabía que Gardel era uruguayo. Había alguna cuestión allí por el hecho de que decían que Berta Gardes era su madre, podía ser francés, pero en definitiva nadie dudaba de que Gardel era uruguayo. Es más, cuando Gardel muere, lo primero que hace el presidente Terra es pedir repatriar los restos, porque se consideraba que era normal. Luego vino toda la tramoya que se armó, y evidentemente que fue un tema económico. Esto no es un tema de nacionalismo, es económico. Entonces, para mantener esa farsa, bueno, había que inventar, primero había que sacarle la nacionalidad a Gardel, y que eso, con una adulteración del certificado de función, lo hicieron magníficamente, porque en el certificado de función dice que Gardel es oriundo de la Argentina, lo cual es cierto, porque él ya se había nacionalizado argentino, y en la copia del acta, para presentar en los juicios sucesorios, le ponen vecino. Ya ahí le sacaron la nacionalidad. Y con eso, entonces, bueno, sin una nacionalidad específica y con un certificado de nacimiento de otra persona, que había nacido en Toulouse, Charles Romuald Gardes, bueno, se hizo todo el... Esa es la teoría francesa, se abona la teoría francesa. Se inventa. Exactamente, claro, sí, porque había que justificarlo de alguna manera. Y en base a eso, entonces es que, bueno, luego, digamos, Berta Gardes hereda, pero ella muere a los pocos años, y el que termina heredando de alguna manera es Armando de Fino, el apoderado, el que orquestó todo esto, y otros más que se beneficiaron. El tema económico de Gardel tiene que ver por lo que era en ese momento la fortuna de Gardel, o lo que significaba Gardel, el lucro cesante, todo lo que estaba generando por derecho de autor, difusión, etcétera. Sí, evidentemente es lo que venía después. Claro. Lo que venía. Si bien Gardel en esos dos últimos años, 1934 y 35, había generado muchos ingresos, claro, pero se entraba ya al cine, etcétera. Claro, las películas, sobre todo las 4 películas norteamericanas, claro. Y además los discos. Pero muerto Gardel, bueno, entonces esto iba a tener una gran repercusión económica, y eso es a lo que se apuntó. Y en definitiva, bueno, hubo mucha gente que vivió de lo de Gardel, de las regalías, y bueno, y había que mantener esa farsa. Ahora, el tema es, luego quedó impuesto el tema, quedó muy bien impuesto en la Argentina, y en Uruguay también quedó impuesto. Es decir, se creyó. Hemos investigado en profundidad, hemos ido a las bibliotecas, crónicas de la época donde, bueno, pensábamos que Gardel era uruguayo, y mirá, resulta que es francés. Entonces el uruguayo también creyó
creyó sin investigar. Hasta que Carlos Warren, un músico, mercedario, director de orquesta, que era amigo de Ablis, Erasmo Silva Cabrera, el pionero, le dijo, che, mirá que Gardel nació en Tacuarembó. Y bueno, ahí arrancó toda la historia con el pionero. Estamos hablando de época. Y estamos hablando de la década del 50. Ablis empezó sus trabajos, sus investigaciones pasada la mitad de la década del 50 y empezó a publicar a partir del año 59, 60, por ahí empezó a publicar y fue algo que no se podía creer al principio, ¿no? De que Gardel fuera uruguayo y nacido en Tacuarembó. Pero realmente Ablis fue el pionero y luego siguieron otros investigadores de la misma talla, ¿no? Uh-huh. El arquitecto Bayardo, Paisé González, que fueron los que de alguna manera plantaron la bandera del Gardel uruguayo. Luego fallecieron y bueno, se publicaron otros libros, otros investigadores, sobre todo libros más como el escribano Freddy González o Carlos Arezzo, ya de un punto de vista más jurídico. Pero claro, a aquellos pioneros les faltó tiempo. Entonces, bueno, quedaron muchas investigaciones por el camino, y porque la necesidad era definir que Gardel era uruguayo, y estuvo muy bien. Y lo otro, entonces nosotros retomamos aquello otro que los pioneros no les dio el tiempo de vida, y fue lo que nosotros profundizamos en las investigaciones, y bueno, publicamos un libro y tenemos material como para un par de libros más, uh-huh. Porque lo de Gardel no se acaba nunca. O sea que la documentación existe. La documentación existió siempre. En el primer libro de Ablis, El Gran Desconocido, en 1967, ya Ablis publica la foto. 67, hace 58 años. Ablis publica la foto que él tomó del documento, que digamos es el documento inicial, porque con ese documento, con el registro de nacionalidad, que tiene de alguna manera jurídicamente, es supletorio de la partida de nacimiento, Gardel pudo después obtener los demás documentos. Un mes después, en noviembre de 1920, obtiene la cédula de identidad argentina, y 3 años después, en 1923, solicita la ciudadanía argentina. Me queda una cosa pendiente de lo anterior, Milton. Sí. En el entorno de Gardel, ¿no había nadie que pudiera dar un testimonio mano a mano como el que en su momento, por ejemplo, pudo haber dado Leguizamo o algo de eso, que lo mencionara como uruguayo? ¿Ese entorno de Gardel era un entorno tan interesado que él le servía que no fuera uruguayo? Bueno, el tema es el siguiente. Se dice de que cuando está el tema definido y que Berta Gardes es la heredera y luego va a ser de Fino, Razzano, que conocía todo, dice, che, no me dejen afuera. Entonces Canaro estuvo en la vuelta también. Entonces hay una parte, es decir, la regalía de los discos se la venden a Razzano, que eso no podía ser así. Razzano lo compra por 30.000 pesos de la época, y Razzano siguió viviendo, y sus hijas también, digamos, recibiendo las regalías de los discos. Lamento que Canaro en ese sentido sea Maragato, pero también siempre lo que he leído de Canaro, que era un tipo muy vidrioso. Muy vidrioso. Se ha puesto en duda que muchos de que recibía a mucho joven compositor y hacía pasar por firma de él cosas que él no escribió, por ejemplo. Bueno, sí, pero eso era muy usual, era muy usual. Tenemos el tema hasta de la comparsita, sí. Tenemos el tema de Mi Noche Triste, que en definitiva Pascual Contursi, por ejemplo, era un escritor, un autor que le gustaba, tomaba música y simplemente le ponía letra, y bueno, aparecían como de él, le cambiaban los nombres. Es decir, hay algunos tangos que están vinculados de pronto a algún cantante que no son. Digo, bueno, eso era muy común también. Es decir, tenemos que pensar que era una época, sí, claro, donde las cosas funcionaban de otra manera. Y que hoy ese tema está muy reglamentado. Totalmente. Muy. Hasta a veces por demás. Claro, exactamente. Pero sí. Entonces, justamente, el entorno de Gardel fue el que de alguna manera conspiró contra él. A eso iba, exacto, a eso iba. Y el entorno
más cercano y que eran uruguayos además. Claro. Por eso digo, hay mucha tela para cortar todavía con respecto al tema de Gardel. Esos documentos a los que hacías referencia cuando tú decías, respondiendo a mi pregunta, los documentos ¿son documentos que están en Tacuarembó, por ejemplo? ¿O son documentos que... ¿Dónde están esa documentación? Es decir, el registro de nacionalidad está aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En Tacuarembó está la cédula, una copia de la cédula de 1920. Hay un prontuario en Tacuarembó, prontuario de Gardel de 1915. Después hay otra documentación, está en la Argentina, pero los diferentes investigadores, ya sea de una postura o de la otra, bueno, fueron accediendo y fueron tomando las fotografías correspondientes y están publicados, se han hecho los estudios correspondientes y los análisis correspondientes de qué significa este documento, el otro. Igual hay muchas cosas que no se han profundizado. Ricardo Stuni, un gran investigador argentino, él siempre decía, el investigador tiene que ver donde los demás no ven, o donde los demás no miran. Y muchas veces se ha dado en el tema Gardel de que de pronto alguien dice algo y después durante años, durante décadas, se sigue repitiendo lo mismo que ese primero dijo. Y muchas veces sin analizar y sin profundizar. Y eso es lo que de pronto hace mal, porque muchas veces una repetición de algo se transforma en una verdad indiscutible y resulta que rascando un poquito nos encontramos con otras cosas, ¿no? Entonces creo que hay que buscarle siempre, yo soy partidario de buscar el lado B de todo, capaz que después no hay lado B, pero no podemos hacernos trampas al solitario, sobre todo en la investigación. Me pasó con Gardel, me pasó con Julio Sosa, es decir, cotejar las fuentes y filtrar la información es importante para estar seguros. Hay mucha cosa todavía, hay mucha cosa para seguir investigando y profundizando, independientemente de los documentos de Gardel, ¿no? Porque la vida de Gardel es un misterio en sí misma. Una cosa que yo le he mencionado permanentemente, un investigador colega me comentó hace un tiempo, mirá que lo del abasto es un mito. Del abasto, el Gardel niño, ¿no? Y te digo, tenés razón, porque Gardel niño, ¿cuánto tiempo vivió en el abasto? Entonces, ¿a qué edad se va a Buenos Aires? Y se va con 10 años a Buenos Aires, pero resulta que cuando tiene 14 ya está en Montevideo otra vez porque se escapa. Esto es muy sencillo. Habría que recorrer la zona del abasto, ¿verdad? Que se ha hecho, no aparece alguien que diga, sí, mi bisabuelo, mi abuela, mi bisabuela, me contaba que en el almacén de la esquina se encontraba con... No, en Toulouse pasa exactamente lo mismo. Ahora, en Tacuarembó, los relatos pupulan. Bueno, acá me dice un oyente, pregunta dice, no sé si hay algún libro sobre la memoria colectiva de Tacuarembó. Si vas a la memoria colectiva se despejan todas las dudas. Gardel nació en Tacuarembó, no hay duda, hay que ir a hablar con las viejas, dice. Pero es que exacto, yo digo, he entrevistado muchísima gente para el libro y posterior al libro, pero además gente que no se conoce, y son relatos que son coincidentes, es decir, es un pedacito de relato, otro pedacito, y entonces hay un hilo conductor. Y sí, relatos de que mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, esto y lo otro. Usted decía lo de los testimonios directos de su entorno. Están. Lo que sucede también, que cuando el Uruguay acepta la nacionalidad francesa de Gardel, pasan décadas, estamos hablando que desde el 36 hasta casi son 30 años. Claro. Ya pasó una generación, ya se aceptó eso y se adoptó como tal. Entonces... Capaz que Uruguay tuvo que pelear primero por cambiar su propia opinión generada en ese Claro, época. Pero se creyó. Y ahí estuvo el gran error. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo pensó que eso era así y que ya no había más nada que discutir. Es decir, el asombro, mirá, Gardel era francés. Se tenía que haber peleado, se tenía que haber
puestos firmes y tenemos que defender lo que es nuestro. Ahora, ¿qué sucedió? En Tacuarembó, el libro de Selva Ortiz, el famoso Silencio de Tacuarembó, era cierto, era un tema que no se hablaba. Y ese es otro problema que existió en Tacuarembó, porque nadie hablaba del tema. Digamos, como en secreto, como en los corrillos, sí, mirá, esto sabemos que es de esta manera, pero sin embargo públicamente no se hablaba. Y bueno, hoy sí se habla, yo hace años que vengo hablando entrevistando diferentes personas, algunos son libres, y todavía algunos dicen, yo no tengo mucha información, lo cual Milton, no es cierto. ¿En qué día y en qué año nació Gardel? Bueno, según la documentación, nació el 11 de diciembre de 1887. Según las investigaciones, yo soy de la idea que nació en 1884, y por una cuestión de datos, es decir, si nos apegamos a la historia familiar, que la madre queda embarazada con 13 años, y si la madre es María Lelia nace en 1870. Por lo tanto, 70 más 13 me da 83. Es probable que haya nacido entre el 83 y el 84. ¿En qué mes? No es fácil definirlo. Por ahí se dice que cuando nació el niño, Escayola le mandó poner Julio. Y es más, cuando Gardel llega a Montevideo en la última gira, el 29 de septiembre de 1933, Perico Bernat, que era su amigo y representante en el Uruguay, a los periodistas le dice, en broma, publiquen que mañana debuta Julio Carlitos Gardel. Y Perico Bernat conocía la historia. Si esto es así, y si esto es cierto, entonces podemos pensar que de pronto el nombre de Julio, que quizás se lo pusieron, en aquella época se manejaba mucho el santoral. Uh-huh. Es muy probable entonces que en abril, que es San Julio I, es probable que hubieran nacido en ese mes. Pero esto, digo, es probable. Yo no lo puedo probar. Uh-huh. Tenemos estos relatos que de alguna manera podrían indicar algo. Y estamos hablando de 1884 porque además Gardel, cuando muere Gardel, Perico Bernat dice que Gardel había nacido en la segunda sección de Tacuarembó, que es la zona de Valledén. No es Valledén mismo, es la zona de Valledén, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso, porque Tambores está dentro de la zona y Tambores fue muy importante para la vida de Gardel y en la vida de Gardel. Y murió con casi 52 años. Entonces nos estamos yendo un poquito más allá de 1887. Perico Bernat conocía todo. Uh-huh. A mí me da la sensación que todo este tema, hay una frase que hoy se repite mucho en todos los ámbitos, y es elijo creer. Y a mí me da la sensación que en el tema Gardel parece que es elijo creer, ¿no? ¿A qué teoría me aferro? ¿A qué dato me aferro? Y bueno, elijo creer en esa, ¿no? Sí, el tema es que tenemos dos posturas. La postura del público que bueno, uno puede decir yo quiero creer o elijo creer y defiendo esta postura. La del investigador es uno tiene que investigar y después tiene que aguantar y publicar lo que dé, o no publicarlo si no lo quiere publicar, pero uno no puede torcer una investigación. Entonces, ante lo que nosotros tenemos en la mesa, ante lo que hemos leído, investigado, Gardel nació en Tacuarembó, obviamente que sí. Una cosa es los datos que nos llevan a que sí que nació en Tacuarembó. Lo otro es ahora después, bueno, sí, sabemos que está relacionada la familia Escayola, o mejor dicho, Carlos Escayola, como su padre biológico, también. La teoría francesista no se sostiene, pero sin embargo tiene un muy buen marketing. Claro. Entonces está mantenida. Y además, en la vecina orilla, cualquier medio de comunicación, cuando habla de Gardel, inmediatamente pone nacido en 1890. Es decir, está institucionalizado, 1890-1935. Y es el año de nacimiento de Charles Romuald Gardel, no de Carlos Gardel. Pero el elijo querer también está. De todas formas, lo importante es que uno pueda interiorizarse y pueda profundizar. Cuando uno profundiza se da cuenta de que las cosas van
por un carril y no por el otro. Pero, por ejemplo, hay elementos que prueban de que Gardel no nació en 1890. Es decir, en mi libro nosotros hicimos una investigación de que Julio Viñó, que fue el primero que hizo dúo con Carlos Gardel en los primeros años del siglo XX, en Tacuarembó. Eso Ablis también lo había publicado, y yo lo menciono en el libro. Y un investigador, cual yo menciono su nombre, me dice, mirá que investiga esto. Bueno, tenía razón, porque él fue el que me dijo, mirá que Julio Viñó, así. Bueno, muy bien. Profundizamos, logramos dar con la familia, logramos dar increíblemente con un veterano de Tacuarembó que conocía la historia y que era el ex cuñado del hijo de Julio Viñó. Y me dieron fotos y resulta que las fotos de Julio Viñó coincidían con una foto publicada de Gardel hace muchos años. Y después que se publica el libro, encuentro en La Voz del Pueblo, un periódico de Tacuarembó de 1935, que cuando muere Gardel dice, Julio Viñó, el amigo que tocaba con Carlos Gardel, que hicieron escuela de canto folclórico, él también había hecho una presentación recordándolo a Gardel. Entonces, sitúa a Gardel ya jovencito en Tacuarembó. Ahora, eso nos demuestra de que no nació en 1890, demuestra que no es francés. Está bien. Tenemos información de que era de Tacuarembó. Entonces digo, todas estas cosas son las que tenemos que ir uniendo de alguna manera, y yo lo que me estoy mencionando permanentemente. Ahora yo estoy dedicado a la biografía, de la verdadera biografía de Carlos Gardel, que hay mucho para incluir. Cosas como estas y otras más. Entonces digo, bueno... ¿Es verdad que estuvo preso unos cuantos años? Estuvo preso en Montevideo, estuvo preso en Buenos Aires. Carlitos fue un hijo de la circunstancia. Entonces, tuvo muchas entradas. Tuvo entradas aquí, repito, en Montevideo en 1907, anteriormente en 1904 en Buenos Aires. Pero lo interesante, en 1904, en el prontuario quedan sus huellas digitales. Y está publicado también en mi libro. Nosotros hablamos en su momento con el jefe de la Policía Técnica de Montevideo, quien hizo el análisis de las huellas digitales, y entonces se descubre que las huellas, porque ahí dice que Carlitos tenía 14 años, y resulta que se descubre que las huellas digitales son de una persona adulta. Ahora tenemos el informe de un policía técnico. Entonces, esas huellas de 1904 dice que pueden ser de un adulto, de una persona de 20 años o más. 1904 menos 20 nos da 1884. Es decir, hay una serie de pruebas, y si rascamos un poquito aparecen otras pruebas, ¿no? Uh-huh. De que, todo indica, lo primero es decir, no nació en 1890, por lo tanto no es Charles Romuald Gardel. Segundo, tenemos documentación que lo prueba. Por lo menos, voluntariamente, Gardel dijo, yo nací en tal lugar, en tal año, en Tacuarembó. Bueno, eso es importante. Ahora, hay que seguir con todo esto, ¿verdad? Todas las, para terminar, todas las composiciones de Gardel, las canciones y eso, ¿están en derecho público ya? Sí. Después de 70 años. Por eso, pero simplemente como a veces se piden prórrogas y esas cuestiones, todo está en dominio público. Está todo en dominio público. Ojo, si de pronto hay una orquesta que hace una grabación de un tema de Gardel, esa compañía tiene los derechos. Sí, claro, de interpretación. Estamos hablando de... Pero Gardel como fenómeno, como artístico, él ya no genera regalías. No genera más porque son 70 años, 1935, en el 2005 ya quedó de dominio público. Pero hasta el 2005 generó. Hasta el 2005 generó muchísimo dinero. Pero la marca Carlos Gardel sigue generando mucho dinero. ¿Quién la tiene? Los que tienen los derechos sucesorios. Entonces la marca sigue generando dinero. ¿Quiénes tienen los derechos sucesorios? Hoy los derechos sucesorios lo tiene la Fundación Internacional Carlos Gardel de la Argentina. Ellos manejan todos los derechos sucesorios, eso porque, repito, la marca está. Y la marca permite también ingresos, ¿verdad? O sea que sigue dando.
sigue generando. Impresionante. Sí. El libro está en todas las librerías. ¿De qué año es el libro tuyo? El libro el de Gardel es el de 2022. Y el de Julio Sosa, 2024, que ahora el 2 de febrero se cumplen 100 años de nacimiento, el centenario. Ah, mirá. El 2 de febrero, ahora próximo, sí, son 100 años del nacimiento de Julio Sosa, se va a hacer, si me permitís. Sí, nosotros estamos organizando, ya está el 5, 6 y 7 de febrero, en el pabellón del Bicentenario, en el Parque Artigas de las Piedras, se va a llevar a cabo un certamen de canto en homenaje a Julio Sosa y obviamente buscando nuevos valores, con premios muy interesantes del gobierno de Canelones, municipio de Las Piedras, de MN Producciones de Buenos Aires. Uno de los premios es que justamente los ganadores van a poder cantar en una casa de tango en Buenos Aires, van a recibir un premio en efectivo, se van a poder grabar. Entonces digo, bueno, son premios, van a poder participar en la Expo Tango del mes de mayo en Las Piedras. Todo esto relacionado con el centenario, el homenaje a Julio Sosa, el otro grande del tango, el otro grande. Milton Santana, autor, entre otros, de Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, y también la biografía de Julio Sosa, y con mucho trabajo vinculado a la investigación. Gracias por haber venido. Gracias a ti, como siempre. Gracias por la oportunidad. Gracias.